En el momento en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora con usted, la palabra amiga del Obispo Macedo. Yo quería que usted entienda una cosa. El ayuno de Daniel es para garantizar su salvación. El apóstol Pablo dice: después que oísteis la palabra de la verdad, que es la Biblia, el evangelio de vuestra salvación, habiendo también creído en él, es decir, habiendo creído en el evangelio, fuisteis sellados, es decir, fuisteis sellados, confirmados, marcados con el Santo Espíritu de la promesa. Con el Santo Espíritu de la promesa, el cual, es decir, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la promesa, es el aval de nuestra herencia, el aval, la garantía de nuestra herencia, hasta el rescate, hasta el día que Jesús venga a rescatar su propiedad, que somos nosotros. Él viene a rescatar su propiedad, que somos nosotros, en el loor de su gloria. Yo quisiera que usted entienda este versículo de manera más simple. Yo puse una versión personal que dice así: después de haber oído el mensaje del Evangelio, ustedes creyeron en el Señor Jesús, fueron salvos y sellados con el Espíritu Santo. Presta atención, fueron salvos y sellados con el Espíritu Santo. Eso, las personas que fueron selladas, que fueron salvas y selladas, porque hay mucha gente engañada. Hay mucha gente, infelizmente, que no fue sellada, marcada con el Espíritu Santo. Hablan en lenguas, pero son lenguas diabólicas. Profetizan, pero son profecías diabólicas. Son personas que nada tienen que ver con Dios. Pero los cristianos que fueron sellados, recuerda que Pablo dice: si el cristiano no tiene el Espíritu del Señor Jesús, no es de él, no pertenece a él. Entonces, leo nuevamente: después de que la persona oyó el mensaje del Evangelio, creyó en el Señor Jesús, ella fue salva y sellada con el Espíritu Santo. Y sellada con el Espíritu Santo. Voy a repetir para que las personas entiendan perfectamente. El Espíritu Santo es el sello de garantía de nuestra salvación, hasta el día del rescate, hasta el día de nuestro rescate. Entonces, cuando usted recibe el Espíritu Santo, usted va a recibir lo mejor que hay, lo mejor que Dios tiene, es decir, Él no hace nada con defectos. Todo lo que nos da es perfecto, pero el Espíritu Santo es lo mejor que hay del propio Dios en la persona de Jesús, para aquellos que se entregan, que se rinden de cuerpo y alma y espíritu. Entonces,
Cuando usted invierte para recibir el Espíritu Santo, usted está invirtiendo en lo más precioso que existe en los cielos y en la tierra. Nada es más precioso que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hoy es el propio Jesús en la época de Jesús. En la época de Jesús, Jesús era solicitado, era buscado. Los discípulos andaban con él. Los discípulos no querían dejarlo de ninguna manera. Solo que cuando Jesús salía para orar solo, entonces los discípulos se quedaban solos. Los discípulos sentían miedo. Pero cuando Jesús volvía en su presencia física, entonces los discípulos se animaban. Ahora, hoy Jesús está en espíritu en la vida de los que creen de todo corazón, con todas sus fuerzas, de toda su alma, con todo su entendimiento. Aquellas personas que reciben el Espíritu Santo, reciben el Espíritu del propio Dios, el Espíritu del propio Señor Jesús. Es el propio Jesús, en espíritu dentro de nosotros. Entonces, mi amiga y mi amigo, cuando usted invierte su vida en el altar, cuando usted entrega su vida en el altar de Dios, de una manera sincera, pura, de una manera total, al 100%, cuando usted pone a Jesús en un primerísimo lugar de su vida, Él lo prioriza a usted también. Él hace de usted el primero en su vida. Pero eso solo es posible cuando usted hace de Él lo primero en su vida. Recuerda que hablamos sobre los diezmos, que son los primeros frutos. Dios no acepta nada en segundo lugar, en segundo plano. Él tiene que ser el primero en nuestra vida. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Él también hace de nosotros lo primero en la vida de Él. Entonces, Él no acepta que la persona ponga a la madre, el padre, a los hermanos, a la mujer, el marido, a la familia, el dinero, posición social, nada de eso en primer lugar. Él no acepta el segundo lugar, de ninguna manera, de ninguna manera. Entonces, cuando la persona es cristiana, ella sigue a Jesús a su manera, va a la iglesia, lee la Biblia, ora, ayuna, pero falta sabor en su vida. Ella, por ejemplo, es esa criatura como aquella carne. ¿Vio la tapa de cuadril? La tapa de cuadril sabrosa a la que le falta sal. Es decir, la tapa de cuadril no vale nada sin sal, sin el sabor. La sal es lo que le da sabor a la tapa de cuadril. Ahora, ¿usted entiende? Entonces, hay mucha gente que está participando en este momento. Muchos cristianos, entre comillas, que están participando en este momento, que son exactamente como esa tapa de cuadril asada a la brasa, pero sin sal. ¿Sí o no? Usted me oye y sabe de lo que estoy hablando. Usted entiende. Una vida insulsa. Usted va a la iglesia y es lo mismo. Canta y es lo mismo. No siente nada. Usted no tiene placer con Jesús. No tiene placer con Él. Usted va, lo hace por obligación, lo hace por miedo de ir al infierno.
pero no hay sabor en su vida. Ahora, ese sabor, esa sal, solo sucede en nuestra vida cuando recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Jesús en espíritu dentro de nosotros. Entonces, Él nos da el sabor para nuestra vida. Él nos da el placer de vivir. Él da el placer de servirlo. Y hay una cosa que usted no puede olvidar. Cuando una persona recibe el Espíritu Santo, lo que ella más desea en la vida, inmediatamente, ella no está preocupada por hablar en lenguas, no. Ella está preocupada por hablar en la lengua de la persona a la que quiere ganar para Jesús. Ella quiere ganar almas. Entonces, cuando la persona es bautizada con el Espíritu Santo, ella tiene sed, hambre, ella está ansiosa por ganar almas. Entonces, ella gasta toda su vida, el resto de su vida, intentando ganar a los otros, llevándoles a los otros aquello que ella ha recibido. Entonces, esa luz que viene sobre ella, que es el Espíritu de Dios, emana de ella hacia otras personas. Por ejemplo, en ese exacto momento, nosotros estamos emanando la luz del Espíritu Santo para que usted, que está allí, viviendo en la oscuridad, viviendo en las tinieblas, usted que es una tapa de cuadril sin sal, sin sabor, insulsa, nadie la aguanta, ¿sí o no? Y usted lo sabe. Cuando la persona come una tapa de cuadril sin sal, ella la desprecia, sigue adelante para ser linda, pero si no tiene sabor no vale nada. Entonces, así es usted. Usted desprecia su vida, aún siendo una persona que se dice cristiana, porque usted no tiene sabor, porque usted no tiene el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, además de eso, y mucho más importante, Él es el aval, la garantía de nuestra salvación, para que cuando Jesús vuelva, Él tome a su iglesia, tome a aquella persona y la haga participante de su gloria allá en los cielos. ¡Oh, qué maravilla! Eso es el Espíritu Santo. Y eso es lo que tiene que entender para entonces invertir de hecho y de verdad en Él. Inclusive, dejar esos resentimientos, esos rencores, esos sentimientos malos en cuanto a fulana, fulano, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Usted está perdiendo su tiempo. Este domingo vamos a tener el domingo del perdón y usted va a tener la oportunidad de tener sabor con el descenso del Espíritu Santo, porque a medida que usted da el perdón, usted recibe también el perdón de Dios. Gracias a Dios. Santo, tercera persona divina, santo eres tú. Como paloma, bendita y santa, sobre un maestro reposaste. En el río del Jordán fue abierto el cielo y descendiste
aguas. Vino nuevo que da vida. Fuego divino que quema. La novia espera tu llegada. Su corazón vas preparando. Sí, para las bodas que se acercan. Oh Salvador, te esperamos. Espíritu Santo, cámbiame. Espíritu Santo, lléname. Lléname, lléname. Espíritu Santo, yo te anhelo. Posa en mi corazón. Santa Paloma divina, eres única en tus obras. En tus alas traes el fruto que refresca mi ser. Espíritu Santo, cámbiame. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, yo te anhelo. Posa en mi corazón. Oh Espíritu, Espíritu Santo, yo te anhelo. Posa en mi corazón. Ven, toma mi vida, yo te la entrego a ti, mi Dios. La, 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 sí, mi rey. La, 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 es para ti. La, 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 mi corazón. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quien tiene el Espíritu de Dios, lo tiene todo. No tiene límites, lo puede todo. Ayuno de Daniel. Su vida nunca más será la misma. Mi nombre es Mariela. Yo antes de conocer a Dios estaba en un estado muy depresivo, estaba muy angustiada porque venía de muchos desencuentros amorosos, no tenía suerte en el amor. Mi vida era muy triste, estaba muy vacía, era como que me llenaba de amigos, me llenaba de cosas materiales, pero nada tenía como un sentido para mí. No le encontraba placer a las cosas que hacía, al trabajo, cada día estaba mal, y con mis amistades también era como
la agresiva del grupo, la que tenían que estar cuidándose para decirme algo porque yo tenía reacciones violentas, siempre gritando, lo mismo en mi familia. Empecé a tener como pensamientos de ¿para qué estoy acá? O sea, ¿para qué estoy viviendo? ¿Para qué vivir? Si estoy así, todos los días igual, todos mis días eran igual, eran una rutina tras otra. Yo misma le preguntaba a mi mamá, hasta llegué a cuestionarle, decirle, mamá, ¿por qué me trajiste al mundo? Si yo estoy así, tan mal, ya no quería vivir. Así yo llegué a la iglesia. Escuché al pastor hablar de la entrega a Dios. Fueron sencillas palabras de decirle, bueno, si es verdad que estás vivo, si el Espíritu Santo hace nuevas todas las cosas, entonces yo hago un desafío con vos. Yo te entrego mi vida, así como está, toda mal. Si es verdad que existes, cambia mi vida. Si no, yo hoy mismo me quito la vida. No quiero vivir más. Así ya no. Y bueno, fue esa determinación que Dios cambió mi vida. El Espíritu Santo me llenó completamente. Fui bautizada con el Espíritu Santo y desde ese momento mi vida empezó a mejorar cada día más y hasta que hubo un cambio 100%, 360 grados. Cambié totalmente, hasta que todos mis familiares lo empezaron a notar y a razón de eso mis amistades, que ya estaban acostumbradas a verme así, es como que se empezaron a extrañar, incluso mi mejor amiga, que vio el cambio en mí y gracias a ese cambio ella también se convirtió, recibió el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llenó no solo mi vida, sino la de mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, todos. Fue maravilloso lo que hizo el Espíritu Santo por mí, por mis amistades también. Es inexplicable lo que el Espíritu Santo hace en la vida de las personas que desean cambiar de vida, desean dejar aquello que pensaban que era bueno y que estaban construyendo con la fuerza de su brazo y después ven que todo aquello construido se viene abajo y que ya no saben cuál es la salida, dónde ir, que golpearon muchísimas puertas y ya no saben qué hacer. Yo se los recomiendo. El Espíritu Santo es lo más maravilloso que existe. No se puede explicar con palabras ni con sentimientos, no hay cosa que lo iguale. Hay que hacer la prueba. Hoy tengo muchas ganas de hacer cosas. Todos esos años que yo estuve desperdiciándolos, hoy por hoy no me alcanza el tiempo. Yo hoy vivo minutos, segundos y horas. Estoy activa haciendo cosas, tengo ganas de estudiar, tengo ganas de hacer un montón de cosas.